Le agradezco mucho al doctor Hugo Sánchez Castillo, profesor de tiempo completo de la Facultad de Psicología y jefe de laboratorio de neuropsicofarmacología, que nos acompaña hoy en Mega Noticias. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a usted y a todo su auditorio. Hoy estamos hablando de un tema bien interesante que tiene que ver con las adicciones. Si te parece, doctor, y si me lo permites, empecemos justamente por ahí. ¿Cuándo se considera una persona adicta y cómo han evolucionado realmente las adicciones en nuestro país? Porque hoy vemos cómo cada vez la gente ya no nada más opta por las drogas naturales como la marihuana, sino por el contrario, comienza a involucrarse aún más con drogas sintéticas que les pueden llegar a causar inclusive la muerte. Bueno, pues en realidad ahí en términos generales del sistema nervioso central, la adicción no ha avanzado, porque lo que involucra es la activación de un circuito que vamos a llamar el circuito de la recompensa, y que involucra que cuando se activa este circuito por alguna sustancia, lo que para el sistema puede resultar importante para la sobrevivencia, a lo mejor soy un poco más claro, cuando comemos algo, nos sabe sabroso, estimula el circuito de recompensa y repetimos la conducta. ¿Por qué? Porque es un reforzador natural. Decimos, sabe sabroso, vuelvo a comer, vuelvo a comer. Eso que nos garantiza la sobrevivencia y que está, por ejemplo, en comer, en tomar agua, en tener una relación con una persona, nos hace sentirnos bien. Cuando una droga de abuso o cuando una droga o una sustancia particular estimula este mismo circuito, entonces es como si dijéramos, eso que hiciste te hace bien, repítelo. Y entonces se replica y se replica y se replica, y entonces se fija, es como un secuestro de este sistema de sobrevivencia, este sistema de recompensa que nos hace repetir las conductas. Entonces, bajo esa perspectiva, esto es un mecanismo básico. Entonces, por lo tanto, lo único que sucede es que las drogas lo toman o lo estimulan y entonces se replica el que lo estemos consumiendo una y otra vez. Ahora, en este caso, la diferencia que usted me hace entre drogas, vamos a llamar naturales y sintéticas, pues en realidad lo que cambia es justamente la dosificación, la forma en la cual se administra, pero ambas son letales. O sea, por ejemplo, si usted se pone a pensar en una intoxicación con hongos, si está mal llevada, aunque sea el hongo como una cuestión que vamos a poner entre comillado natural, una sobredosificación también te puede alterar y también te puede llegar a tener un daño severo y también te puede llevar a una complicación. Por eso es que a veces tenemos que tener mucho cuidado con esta etnofarmacología y herbolaria. Hay que, por ejemplo, tener en cuenta que muchas de estas empresas como Saya Michan que venden hierbas, pues tienen una gran cantidad de demandas porque han matado personas justamente porque este concepto de que como es natural no me hace daño, pues siempre hace daño, ¿no? Ahora, regresando a su pregunta, ¿qué es esta cosa de las drogas sintéticas? Pues más bien a partir de la droga o de la planta, de la naturaleza, se toma el ingrediente activo y se genera un análogo sintético, y este análogo sintético es lo que se vende en la forma de las pastillas. El problema con este análogo sintético es que ya puede ser combinable, puede ser administrable en conjunto con otras formas, y entonces ahí es donde se puede perder el control de manera significativa y entonces alcanzar pues grados de letalidad, grados de toxicidad muy elevados que pueden poner en riesgo la vida de los consumidores y las consumidoras. ¿Cuál es el grupo de edad en ese momento, el grupo de edad más vulnerable? Vaya, ¿cuál es la edad en la que inicia una persona en el mundo de las drogas? Pues iniciamos desde muy temprano, fíjese, porque si nos ponemos a pensar en drogas, pues el azúcar es una droga, el café es una droga, el tabaco es una droga, entonces pues empezamos desde muy chiquitos. Más bien, ¿en qué momento podemos ser más vulnerables a caer en una droga que puede estimular más seriamente el sistema de la recompensa y puede secuestrar y producir una conducta patológica? Pues hablamos en la adolescencia. Los adolescentes son un grupo vulnerable, dado que es un grupo en el cual pueden ser más susceptibles a que puedan engarzarse en una conducta adictiva, ya sea por presión social, ya sea por una cuestión de querer explorar, ya sea por una cuestión de alejarse de grupos de adultos y adultas que los puedan guiar. Simplemente el adolescente se quiere desprender y entonces puede caer más fácilmente en una adicción. Y bien, ¿qué es lo que se puede hacer para poder cambiar este tipo de hábitos? Porque en muchas ocasiones vemos que bueno, la gente se acerca a estos centros de control a fin de poder buscar una rehabilitación, pero en otros casos vemos centros que no están regulados y que inclusive llegan a ser un tanto perjudiciales.
Primero es no criminalizar, ¿no? Yo creo que hay un punto importante cuando hablamos de una adicción, inmediatamente nos imaginamos pues una persona, un malviviente, una que tiene problemas, una persona que puede ser un delincuente, una delincuente. Esta criminalización hace que el sujeto consumidor de drogas sea un sujeto que tiene persecución más que un derecho de salud. Entonces, en el momento en el que volvamos a los pacientes que tienen problemas de adicciones, sujetos que pueden ser susceptibles a tener acceso a los sistemas de salud, vamos a empezar a cambiar un poco el chip. Entonces, en ese sentido, primero tenemos que entender que la adicción puede ser considerada como una enfermedad que puede ser muy severa, que puede tener consecuencias y que el paciente necesita ayuda y necesita rehabilitación de manera general. Lo que podemos ver, cómo podemos identificar, hay varias cosas. Uno, por ejemplo, la pérdida del control de la tasa limitante. Por ejemplo, todos y todas podemos consumir 2, 3 tazas de café y decimos hasta aquí es suficiente porque ya más me altera. Es decir, tenemos un claro control de nuestra conducta ante la sustancia. Un adicto a sustancias, lo que vamos a encontrar es que pierde el control de esta tasa limitante, ya no consume una sola dosis, 1, 2, 3, 4, 5 y quiere estar consumiendo de manera general. Hay una interrupción en cuanto a las actividades cotidianas, es decir, deja de hacer lo que antes hacía. Hay una disminución en el interés de lo que antes le producía placer. Deja de ir con los amigos, deja de ir al cine, deja de tener como conductas recreativas y se engarza en ese tipo. La sustancia de abuso o las conductas relacionadas o las situaciones relacionadas al consumo de la sustancia empiezan a cobrar el único interés dentro de su cotidianidad. Solo habla de eso, solo quiere consumirla, solo quiere ir por ello y empieza a mostrar dependencia con el consumo de la sustancia. Hay un bajo rendimiento escolar o un bajo rendimiento laboral, se puede observar ausentismo, también se pueden observar algunas cuestiones comórbidas como ansiedad, depresión y de manera general una necesidad imperiosa en la búsqueda de la sustancia. Ahora, doctor, dime una cosa, ¿realmente se previenen en México las adicciones? O sea, digamos, por parte del Estado, ¿se le invierte lo suficiente en campañas de prevención, en tener estos centros de rehabilitación, en fin, en contar con las políticas públicas necesarias? No, mire, yo creo que como siempre, pues nunca es suficiente, ¿no? En la cosa de la conducta adictiva. Hace más falta un acercamiento hacia cómo poder comunicar de manera más eficiente estos hallazgos de drogas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo este comercial de la florecita, pues la verdad es que a los jóvenes les daba más risa que concientización sobre el uso y abuso de las sustancias adictivas. Creo que hace falta más inversión en cuanto a investigación básica, clínica y aplicada para poder entender cómo funciona, para poder ver la dinámica y tener en consideración que pues hay muchísimas drogas nuevas que nos están llegando todo el tiempo y que mientras nos mantenemos regulando fármacos como para el dolor de la panza y para cuestiones así, los narcotraficantes meten las drogas y los prueban inmediatamente con los humanos y entonces estamos en una carrera dispareja en cuanto al consumo de las sustancias. Entonces creo que hace más falta en ese sentido, creo que hace falta dejar de criminalizar a los usuarios, ojo, a los usuarios que caen en la adicción. Creo que hace falta un mejor aparato en cuanto a la detección y pues obviamente reforzar las cuestiones de investigación en cuanto a las sustancias para que esto a su vez nos permita entender muchísimo mejor los mecanismos y entonces poder tener una respuesta muchísimo más eficiente en cuanto al manejo, consumo, control y evidentemente mejores políticas públicas en relación a este tema. Y déjame preguntarte una cosa más, por favor. El fentanilo. Hace un momento platicamos acerca de lo delicado que puede llegar a ser el consumo de fentanilo, esta denuncia que de manera reiterada hace el gobierno estadounidense en torno a las muertes que se están registrando en Estados Unidos frente al consumo por fentanilo. ¿Qué lugar ocupa el consumo de esta droga en nuestro país? ¿Se ha incrementado también? No, fíjese que se mantiene constante. O sea, en México la droga de abuso de más consumo sigue siendo la marihuana, la cocaína, las anfetaminas, ¿no? En este caso los opioides caen en un lugar por debajo de estas. No dejan de ser una población muy importante en cuanto a al consumo, ¿no? Vi ahí por varias cosas. Uno, por cuestiones de cómo se consume, por cuestiones monetarias, por cuestiones histórico-culturales, ¿no? Hemos encontrado que hay diferentes variaciones. Sin embargo, todo en el caso de los opioides, pues bueno, sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque además el problema es que, quisiera yo centrarme un poquito en eso que usted me está preguntando, no tenemos un adicto a una sustancia. Algo que es muy importante, lo que existe es el policonsumo. Yo tengo que un adicto que consume cocaína, no solo me va a consumir cocaína, es decir, no se vuelve exclusivo, no hay una tarjeta de exclusividad a esta droga, sino los adictos regularmente empiezan a consumir diferentes sustancias, inclusive tratando de contrarrestar o maximizar o hacer más eficiente la experiencia que tienen en el consumo de la sustancia. Entonces, en el caso
del fentanilo se puede consumir con benzodiazepina, se puede consumir con alcoholes, se puede mezclar con cocaína, justo buscando esta mezcla de efectos. Y estas mezclas es lo que hacen más letales. Y por eso es que de repente a veces las estadísticas se van a ir moviendo y nos van diciendo, chin, no sé, este adicto lo contemplé dentro de cocaína, pero ojo, siempre tenemos que pensar en el policonsumo, siempre tenemos que pensar inclusive en la población, vamos a llamarlo no adicta, que consume drogas no penalizadas. Pues cuando vas a una fiesta regularmente las personas consumen alcohol, pero también consumen tabaco, también consumen café. Ahí tenemos 3 drogas de abuso que están legalizadas y que las consumimos constantemente. Eso nos habla de este policonsumo. En el caso de las drogas duras es lo mismo, o sea, no se está consumiendo una, sino la gente consume mezclas de manera general y eso es el riesgo que se corre, porque muchas veces el efecto de una enmascara el efecto de otra y entonces más fácilmente puedes estar llegando al riesgo de aproximarte a dosis toxicológicas o dosis letales. Vaya que hay mucho por hacer entonces en esta materia a fin de poder empezar a prevenir aún más el consumo de las distintas sustancias que, bueno, pueden llegar a una persona, Totalmente. pueden llegar a llevar a una persona a caer en la adicción. Muchísimas gracias, doctor. Totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias a auditorio y pues nada más recomendarles que tengan cuidado y en el caso de caer en un problema de sobredosificación o adicción, pues traten de tener muy claro qué fue lo que consumieron, porque muchas veces el salvar a una vida y que una persona se pueda tener el protocolo adecuado es tener claridad qué consumiste, cuántas, de qué fue, qué era lo que te metieron, incluso si el monito que venía ahí en la cosa que te vendieron, eso puede ayudar muchas veces a salvar vidas. Evitarlas también si es posible. Muchísimas gracias, doctor. No, de nada. Un saludo a ustedes, auditorio. Gracias por la invitación.